Cuando desapareces de la vida de un hombre, no te esfumas, te transformas en la obsesión más poderosa que él jamás haya experimentado. Es la diferencia entre ser olvidada y ser inolvidable. Por eso es que revisa tus redes sociales a las 3 de la madrugada, incluso después de meses. Por eso es que te menciona en conversaciones con sus amigos 6 meses después de terminar. Por eso es que compara a todas las demás mujeres contigo. ¿Ya notaron esta fascinante inversión psicológica? Cuando estás presente, disponible, respondiendo rápidamente, él se relaja, se acomoda, a veces hasta se vuelve displicente. Pero en el momento en que te retiras, que dejas de estar constantemente accesible, algo primitivo se despierta en él. Empieza a cuestionarse, ¿por qué ya no me busca? ¿Qué cambió? ¿Habrá otro hombre en su vida? Y ahí viene la parte más intrigante, no solo te extraña, él empieza a idealizar quién eres. En tu ausencia, te vuelves perfecta en su mente. Olvida las discusiones tontas y recuerda solo tus sonrisas. Olvida los defectos que antes le molestaban y se enfoca solo en tus cualidades. Te conviertes no en una mujer real, sino en un arquetipo perfecto en su psique. Por el inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando los misterios de la psique humana, analicé los arquetipos más profundos del alma, exploré los rincones más oscuros del inconsciente, pero nada, absolutamente nada, es tan fascinante como observar la transformación radical que ocurre en la mente masculina cuando una mujer simplemente desaparece. Es como si ustedes activaran un interruptor ancestral en su cerebro. Un mecanismo evolutivo que ha estado dormido por milenios, pero que despierta instantáneamente cuando la caza se vuelve desafiante de nuevo. Y no estoy hablando de juegos infantiles o manipulación barata, estoy hablando de una dinámica psicológica profunda que gobierna las relaciones humanas desde el inicio de los tiempos. Hoy voy a revelar 3 verdades perturbadoras que toda mujer debería saber. Primera, porque tu ausencia tiene más poder psicológico que tu presencia constante. Segunda, porque el silencio femenino despierta al cazador dormido en el hombre moderno, incluso en aquellos que parecen completamente domesticados. Y tercera, cómo puedes usar esta dinámica ancestral a tu favor, sin juegos tóxicos, sino con una inteligencia emocional refinada. Porque la verdad es que la mayoría de las mujeres hace exactamente lo opuesto de lo que deberían hacer cuando se interesan por alguien. Se vuelven más disponibles, más predecibles, más ansiosas por agradar. Es como si revelaran todas sus cartas en la primera ronda del juego. Y luego se preguntan por qué él perdió el interés, por qué parece distante, por qué no las valora como antes. Pero existe un grupo selecto de mujeres que instintivamente entiende esta dinámica. Son aquellas que los hombres describen como diferentes, especiales, inolvidables. No son necesariamente las más bonitas o las más exitosas. Simplemente comprenden, conscientemente o no, el poder magnético de la escasez emocional. Y antes de que pienses que esto es manipulación o un juego psicológico barato, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar el efecto de la invisibilidad irresistible, una dinámica psicológica tan contraintuitiva que puede transformar cualquier situación de desinterés en una fascinación genuina. Es literalmente el secreto de las mujeres que son eternamente deseadas, incluso después de años de relación. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología para transformar tu vida amorosa de forma auténtica y poderosa. Para entender completamente lo que sucede en la mente masculina cuando desapareces, necesitamos sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes de la psicología, el complejo del ánima. Y aquí, queridas, vamos a descubrir por qué ustedes tienen un poder que ni se imaginan. El ánima es la parte femenina inconsciente que existe en todo hombre, independientemente de cuán masculino parezca ser externamente. Es su brújula emocional interna, su capacidad de sentir profundamente,
su conexión con la intuición y la sensibilidad. Imaginen el ánima como una consejera invisible y poderosa que susurra constantemente a su oído, influenciando cada decisión amorosa que él toma. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las mujeres no conoce: el ánima masculina no funciona como la mente femenina. Mientras ustedes, mujeres, tienden a valorar más aquello que está presente, disponible y constante, el ánima masculina opera bajo el principio opuesto: es atraída por el misterio, por la escasez, por el desafío. Cuando estás siempre disponible, siempre respondiendo inmediatamente, siempre diciendo sí a sus invitaciones, siempre cancelando tus planes para estar con él, el ánima se relaja por completo. Es como tener un plato de comida siempre servido en la mesa, sabes que está ahí, así que no sientes esa hambre desesperada. El ánima susurra tranquilamente: ella siempre estará aquí, ella me eligió, puedo enfocarme en otras conquistas ahora. En este estado, él no siente la necesidad de esforzarse para conquistarte, de impresionarte, de mostrarse en su mejor versión. ¿Por qué lo harías si ya has demostrado que te tiene completamente? Es la naturaleza humana, valoramos aquello que tenemos que conquistar, no aquello que se nos entrega fácilmente. Pero cuando desapareces, madre mía, es como si una alarma de emergencia sonara en su inconsciente. El ánima entra en pánico existencial total. Grita internamente: ¿dónde está nuestra fuente de energía femenina? ¿Dónde está nuestra musa inspiradora? ¿Dónde está aquella que nos completaba? ¿Por qué ya no nos necesita? Y aquí sucede algo extraordinario en la psicología masculina: él comienza a cuestionar su propio valor. Si ella puede vivir bien sin mí, quizás yo no sea tan especial. Si ella no siente la necesidad de buscarme, tal vez haya algo mejor en su vida. Si no responde mis mensajes inmediatamente, quizás haya otro hombre recibiendo la atención que era mía. Es en este momento que el ánima activa lo que yo llamo el protocolo de reconquista. Lo obliga a recordar todos los momentos especiales que vivieron juntos. Hace que idealice tus cualidades y minimice tus defectos. Lo empuja a tomar iniciativas que no tomaba cuando estaba seguro de tu disponibilidad. Lo fascinante es que esto no es conscientemente calculado por parte de él. Es un proceso automático, primitivo, que ocurre en las capas más profundas de la psique masculina. Es el mismo mecanismo que hizo que nuestros ancestros valoraran más la caza difícil que la presa fácil. Y hay otro elemento crucial aquí: la diferencia entre la carencia y la independencia emocional. Cuando estás siempre disponible por carencia, porque necesitas su validación, porque tienes miedo de perderlo, porque tu autoestima depende de su atención, el ánima masculina percibe esa energía y se siente abrumada. Es como si pensara: ella me necesita para sentirse completa, eso es una responsabilidad demasiado pesada. Pero cuando te ausentas por independencia emocional, porque tienes una vida rica e interesante, porque estás enfocada en tus propios objetivos, porque tu felicidad no depende de él, el ánima percibe una energía completamente diferente. Es como si pensara: ella elige estar conmigo, pero no me necesita para ser feliz. Eso la hace especial y desafiante. Ahora, déjenme ilustrar esta dinámica con escenarios que todas ustedes reconocerán inmediatamente. Imaginen que yo, Jun, fuera consultor de amor en el mundo moderno, observando estas interacciones a través de las redes sociales. ¿Sería un laboratorio fascinante de comportamiento humano? Escenario 1, la mujer disponibilidad total. Ella se despierta y ya manda: buenos días, amor. Soñé contigo. A las 7:05 de la mañana, ¿viste mi mensaje? ¿Está todo bien? A las 7:10 de la mañana, ¿qué planes tenemos para hoy? A las 7:15 de la mañana, ¿por qué tardaste tanto en responder? Fueron 2 minutos. El ánima de él está internamente gritando: ¡socorro! ¿Esta energía es demasiado intensa?
Necesito espacio para respirar. ¿Y qué sucede? Él comienza a responder más lento, a poner excusas, a sentirse sofocado. No porque ella sea una mala persona, sino porque ha violado una ley psicológica fundamental, se ha vuelto demasiado predecible. Escenario 2, la mujer magnética. Ella manda buenos días, solo cuando genuinamente le nace, quizás a las 10 de la mañana. Cuando él responde, ella a veces tarda 2 horas en ver el mensaje porque estaba en el gimnasio, después tuvo una reunión importante, luego comió con una amiga. Cuando finalmente responde, es con sustancia, ¡qué día tan increíble! Acabo de cerrar un proyecto en el que llevaba meses trabajando. ¿Cómo estuvo tu día? El ánima de él piensa, espera, ella tiene una vida interesante que no gira en torno a mí. ¿Está creciendo y evolucionando mientras yo no estoy mirando? ¿Qué mujer es esta que no necesita mi validación constante? Necesito descubrir más sobre ella. Resultado, él se acerca con una curiosidad genuina. ¿Es hilarante cómo funciona? Si le mostrara esta dinámica a mi colega Freud, él diría con esa barba imponente, Jung, esto es pura dinámica de poder libidinal y represión sexual. Y yo respondería, Freud, amigo mío, solo estás viendo la superficie. ¿Esto es sobre arquetipos ancestrales grabados en el ADN humano? El fenómeno del visto. Ustedes saben de lo que hablo. Ella manda un mensaje y ve que él lo leyó. Pasa 1 hora, 2 horas, y nada de respuesta. Ella empieza a imaginar escenarios, ¿me está ignorando? ¿Está con otra? ¿Dije algo malo? Y entonces manda otro mensaje, ¿todo bien por ahí? 5 minutos después, vi que estabas en línea en Instagram. ¿Pero la mujer psicológicamente inteligente? Ella manda el mensaje, y se olvida. Literalmente. Está tan inmersa en su vida rica e interesante que ni se da cuenta si él respondió o no, y cuando él finalmente responde 3 horas después con excusas elaboradas, ella simplemente dice, ni me había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada para estar revisando el celular. El síndrome del mamut doméstico vs mamut salvaje. Imaginen a nuestros ancestros cazadores. El hombre de las cavernas no perseguía al mamut que venía hacia él moviendo la colita y pidiendo ser cazado. No. Perseguía a ese mamut orgulloso, salvaje, que corría libre por la tundra y representaba un desafío real. ¿El cerebro masculino moderno funciona exactamente igual? Cuando estás siempre disponible, eres el mamut doméstico, confiable, seguro, predecible. Pero cuando desapareces estratégicamente para vivir tu propia aventura, te conviertes en el mamut salvaje que despierta todos sus instintos primitivos. La diferencia entre hacérsela difícil y ser naturalmente ocupada. Y aquí está la distinción crucial que separa a la mujer manipuladora de la mujer magnética. La manipuladora programa alarmas para olvidar responder, cuenta los minutos para parecer ocupada, inventa compromisos para hacérsela interesante. Es como actuar en una obra de teatro 24 horas al día, agotador e insostenible. ¿La mujer naturalmente magnética? Ella genuinamente tiene una vida tan rica que a veces de verdad se olvida de responder. No necesita fingir estar ocupada porque está ocupada de verdad, con proyectos que la apasionan, hobbies que la desafían, relaciones que la nutren, objetivos que la motivan. La paradoja de la era digital. Y lo más fascinante en el mundo moderno, las redes sociales crearon una ilusión de disponibilidad total. Puedes saber dónde está alguien, con quién está, qué está comiendo, qué humor tiene. Es como tener un GPS emocional 24 horas de la persona que te gusta. ¿Pero eso mató por completo el misterio? ¿Dónde está el espacio para que la imaginación masculina trabaje?
¿Dónde está el desafío de descubrir quién eres realmente? Por eso las mujeres más deseadas son justamente aquellas que mantienen un aura de misterio, incluso en la era de la sobreexposición digital. Pero el análisis no se detiene en mí. Si mi amigo Friedrich Nietzsche observara esta dinámica moderna, golpearía la mesa y gritaría, ¡ajá! Aquí está la voluntad de poder en su forma más pura y elegante. Nietzsche, con toda su filosofía revolucionaria, diría que cuando estás siempre disponible, estás operando desde lo que él llamaba la moral de esclavo, siguiendo ciegamente lo que la sociedad romántica dice que una mujer enamorada debería hacer. Ser siempre amable, siempre disponible, siempre comprensiva, siempre poniendo las necesidades de él antes que las tuyas. Pero cuando desapareces estratégicamente, estás ejerciendo tu voluntad de poder, creando tus propios valores, estableciendo tus propias reglas del juego amoroso. Te conviertes en lo que Nietzsche llamaría un espíritu libre, alguien que no se deja domesticar por las convenciones sociales sobre cómo una mujer debe comportarse en una relación. La mujer superior, diría Nietzsche con ese bigote característico, no mendiga atención, la magnetiza a través de su propia excelencia personal. Es la diferencia fundamental entre la mujer que implora ser amada y la mujer que es amada precisamente por su independencia y autosuficiencia emocional. Y aquí entra otro concepto mío que lo revoluciona todo, el proceso de individuación. Cuando desapareces no para jugar, sino para enfocarte genuinamente en convertirte en la mejor versión de ti misma estudiando, creando, creciendo, explorando tus pasiones más profundas, desarrollando talentos, construyendo una carrera significativa, estás en el sagrado proceso de individuación. Te estás convirtiendo en un individuo completo y único, no solo en la novia de alguien o la esposa de fulano. Y esa energía de crecimiento personal constante es como un imán irresistible para la psique masculina madura y evolucionada. ¿Por qué es tan atractiva esta energía? Porque despierta automáticamente el propio viaje de individuación de él. Un hombre emocionalmente sano no se siente amenazado por una mujer en crecimiento, se siente inspirado por ella. Ella se convierte en un espejo que refleja sus propias posibilidades de evolución. Pero vayamos más a fondo. Existe una diferencia abismal entre la escasez que viene del miedo y la escasez que viene de la abundancia interna. La primera es tóxica y manipuladora. La segunda es magnética y transformadora. Pensemos en el concepto de la escasez del miedo, voy a alejarme porque tengo miedo de perderlo, así que voy a intentar controlar la situación haciéndomela difícil. Esa energía cargada de ansiedad es fácilmente detectada por la intuición masculina. Ya en el concepto de escasez de la abundancia, vamos a actuar de forma diferente. Tengo tantos proyectos interesantes, tantos objetivos personales, tanta vida propia que vivir, que naturalmente no puedo estar siempre disponible. Esa energía de plenitud es irresistiblemente atractiva. Ahora piensen en la psicología de la proyección masculina y aquí descubrimos algo fascinante, cuando desapareces para crecer genuinamente, creas un espacio psicológico donde él puede proyectar sus fantasías más elevadas sobre quién eres y en quién te estás convirtiendo. En tu ausencia física, te vuelves más presente psicológicamente que nunca. Él empieza a preguntarse, ¿qué libro estará leyendo que la hace brillar así? ¿Qué nuevo proyecto está desarrollando? ¿Qué versión aún más interesante de ella voy a descubrir cuando nos reencontremos? Esto es completamente diferente a la mujer que desaparece y él piensa, gracias a Dios, finalmente un poco de paz y silencio. La diferencia está en la calidad de la energía que cargas cuando estás presente y en la calidad de la misión que abrazas cuando estás ausente. Nietzsche también nos alertaría sobre otro fenómeno moderno, la muerte del misterio por la superintimidad prematura. Hoy, las personas comparten todo, cada pensamiento, cada sentimiento, cada momento del día, eliminando por completo el espacio para que el deseo de crecer y fortalecer la relación se desarrolle.
La mujer psicológicamente sofisticada entiende que la intimidad verdadera no es compartirlo todo, sino compartir aquello que realmente importa. Mantiene capas de sí misma que solo se revelan gradualmente, conforme la relación madura y se profundiza. Ahora llegamos a la pregunta que todas ustedes se están haciendo desde el principio, Jun, ¿cómo aplico esta sabiduría psicológica en mi vida real sin convertirme en una persona fría, calculadora o manipuladora? Y aquí, queridas, está la diferencia entre la transformación auténtica y los juegos psicológicos baratos. La respuesta fundamental está en la comprensión de la diferencia abismal entre ausencia tóxica y ausencia magnética. Es la diferencia entre ser una actriz interpretando un papel y ser genuinamente una mujer realizada. Así que vamos al paso a paso tan esperado. Primero analicemos la ausencia tóxica. Lo que no hacer, desapareces con el objetivo específico de castigarlo, de hacer que te extrañe, de demostrar tu poder sobre él. Te quedas mentalmente obsesionada, contando los minutos hasta que él te busque. Programas alarmas en el celular para olvidar responder. Inventas compromisos falsos para parecer ocupada. Desapareces físicamente, pero continúas energéticamente pegada a él, revisando si vio tus stories, si le dio me gusta a tus fotos, si está en línea. Esa energía de carencia disfrazada de independencia es fácilmente detectada por cualquier hombre mínimamente intuitivo. Es como intentar esconder el hambre fingiendo que estás a dieta, la necesidad se transparenta por todos los poros. Ahora enfoquémonos en la ausencia magnética, que es el camino de la autenticidad. Te alejas porque genuinamente necesitas reconectar contigo misma. Usas ese espacio para crecer de verdad, para divertirte auténticamente, para nutrir amistades que realmente importan, para perseguir sueños que hacen que tus ojos brillen. No estás huyendo de él, estás corriendo hacia tu mejor versión. ¿Imaginen la diferencia energética? En el primer caso, incluso ausente físicamente, estás energéticamente desesperada por él. En el segundo caso, estás energéticamente invertida en ti misma. Y esa, queridas, es la energía que realmente mueve el ánima masculina de forma profunda y duradera. Y aquí está la clave que cambiará tu juego, los 4 pilares fundamentales del efecto de la invisibilidad irresistible. Pilar 1. Cultiva una vida verdaderamente interesante. No estoy hablando de fingir estar ocupada. Estoy hablando de estar genuinamente apasionada por tu propia existencia. Desarrolla hobbies que te desafíen intelectualmente. Construye proyectos que te hagan despertar animada. Nutre amistades que te inspiren y te hagan reír. Establece metas personales y profesionales que te empujen fuera de tu zona de confort. Cuando tienes una vida rica en experiencias significativas, naturalmente no necesitas la validación constante de nadie. Respondes cuando tienes algo sustancial que compartir, no por ansiedad o necesidad de atención. Pilar 2. Practica la presencia consciente. Esta es la clave que separa a la mujer magnética de la mujer ausente. Cuando estén juntos, está 100% presente. Guarda el celular, míralo a los ojos, escucha realmente lo que está diciendo. Sé esa presencia femenina plena que nutre el alma masculina. Pero cuando estén separados, está 100% presente en tu propia vida. No te quedes pensando en él obsesivamente, planeando la próxima conversación, analizando cada palabra del último mensaje. Esta presencia consciente crea una calidad de energía completamente diferente. Pilar 3. Comunica con calidad, no cantidad. Una conversación profunda, sustancial y significativa vale infinitamente más que 50 mensajes vacíos de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando te comuniques, trae contenido real, una observación interesante, una experiencia que viviste, una pregunta que genuinamente te intriga sobre él. La mujer magnética no llena su celular de mensajes.
Hace que le espere ansiosamente el próximo mensaje porque sabe que siempre será algo que valga la pena leer. Pilar 4. Mantén el misterio de la evolución continua. Siempre ten algo nuevo sucediendo en tu vida. Siempre te estás convirtiendo en una versión ligeramente más interesante, más evolucionada, más compleja de ti misma. No en el sentido de cambiar para agradar, sino en el sentido de estar en constante crecimiento personal. Cuando él te reencuentre después de algunos días o semanas, debes sentir que está descubriendo una nueva capa tuya. Una nueva pasión que desarrollaste, un nuevo proyecto que comenzaste, una nueva perspectiva que adquiriste. Y este pilar te va a sorprender, la psicología del estar completa incluso sola. Y aquí está el secreto final que lo transforma todo, debes llegar al punto en el que genuinamente te sientas completa y realizada incluso cuando estás sola. No es fingir que no necesitas a nadie, es realmente no depender de nadie para tu felicidad básica. Cuando un hombre percibe que tú lo eliges, pero no lo necesitas para ser feliz, eso despierta en el ánima masculina algo primordial y poderoso. Piensa, ella podría estar con cualquiera, o incluso sola y feliz, pero elige estar conmigo. Eso significa que yo debo ser realmente especial. Y aquí un tip extra que completará este paso a paso, la diferencia entre carencia y deseo. La mujer carente dice, incluso sin palabras, necesito que me completes, necesito que valides mi existencia, necesito que pruebes que soy digna de amor. La mujer magnética comunica, soy completa por mí misma, pero elijo compartir mi plenitud contigo. Mi felicidad no depende de ti, pero se enriquece con tu presencia. ¿Pueden sentir la diferencia energética de estas dos posturas? La primera sofoca, la segunda libera. La primera crea dependencia, la segunda crea admiración genuina. Entonces, llegamos al final de este fascinante viaje psicológico. Resumiendo nuestra sesión de terapia colectiva, cuando desapareces de la vida de un hombre de la manera correcta, no estás siendo cruel, manipuladora o calculadora, estás siendo profundamente inteligente desde el punto de vista psicológico. Estás respetando y utilizando a tu favor el funcionamiento ancestral de la mente masculina que, desde hace milenios, valora aquello que es raro, misterioso, desafiante. Estás activando su ánima de forma positiva, haciendo que no solo te extrañe, sino que desarrolle una curiosidad y admiración genuina por quién eres y en quién te estás convirtiendo. Pero recuerden siempre la distinción fundamental: el objetivo nunca es manipular a nadie o controlar los sentimientos de alguien. El objetivo es convertirte en una mujer tan completa, tan interesante, tan realizada contigo misma, que tu ausencia se sienta no como un vacío doloroso, sino como la falta de algo extraordinario e inspirador. La mujer verdaderamente magnética no desaparece para ser encontrada, desaparece para encontrarse. Y en ese proceso sagrado de autoconocimiento, crecimiento personal e individuación, se vuelve naturalmente irresistible para hombres que también están en viajes de evolución y madurez emocional. Y aquí está algo aún más poderoso que descubrí a lo largo de décadas estudiando la psique humana: cuando aplicas el efecto de la invisibilidad irresistible de forma auténtica, algo mágico sucede. No solo te vuelves más atractiva para el hombre que ya está en tu vida, te conviertes en un imán para personas de alta calidad en general. Porque la energía de una mujer que está apasionada por su propia vida, que no depende de la validación externa para sentirse valiosa, que tiene proyectos significativos y relaciones nutritivas, es contagiosa e inspiradora. La gente quiere estar cerca de esa energía, quiere formar parte de ese viaje de crecimiento. Así que les pregunto a ustedes, queridas espectadoras, ¿tienen el coraje de desaparecer de la vida de alguien no para juegos psicológicos, sino para dedicarse intensamente a su propio florecimiento? ¿Están listas para descubrir el poder magnético que existe cuando una mujer está genuinamente apasionada por su propia existencia? ¿Están dispuestas a cambiar la ansiedad de siempre estar disponible por la confianza de saber que son tan especiales que su presencia es un regalo, no una necesidad desesperada? Esta no es una fórmula para conseguir un hombre.
Es una filosofía de vida para convertirse en una mujer inolvidable. Es una invitación para salir de la posición de mendigar amor y entrar en la posición de magnetizar admiración a través de la excelencia personal. Y cuando ustedes dominen esta arte, el arte de estar presente cuando eligen estar, ausente cuando necesitan crecer, y siempre, siempre evolucionando hacia la mejor versión de ustedes mismas, verán que ya no necesitan perseguir a nadie. Las personas correctas serán naturalmente atraídas por la energía poderosa y auténtica que ustedes irradian. Compartan en los comentarios, ¿cuál fue el mayor insight que tuvieron en este video? ¿Qué patrón reconocieron en su propia vida? ¿Qué transformación están listas para hacer? Adoro leer sus reflexiones e historias de crecimiento personal, cada comentario de ustedes me inspira para los próximos episodios. Y si este vídeo transformó completamente su perspectiva sobre las relaciones y el poder personal femenino, dejen ese like poderoso y compártanlo con esa amiga que necesita despertar a su propio magnetismo natural. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana yo, Carl Jung, regreso a este diván digital para desentrañar más misterios profundos de la psique humana que van a revolucionar no solo sus relaciones, sino toda su forma de existir en el mundo. Hasta nuestra próxima sesión de descubrimiento personal, y recuerden, no necesitan ser perseguidas cuando aprenden el arte de ser naturalmente irresistibles.